Hoy estaba preparando las fotos para las nuevas fragancias que vamos a poner en la web y me he dado cuenta de que hacía tiempo que no subía ningún vídeo sobre fotografía. Y llevo mucho tiempo dándole vueltas alrededor del vídeo de Daido Moriyama, ya lo expliqué, que tratar los autores o los temas que más le gustan a uno es la cosa más difícil del mundo, porque uno intenta abarcarlo todo y eso es imposible. De modo que siempre queda aplazado para una próxima vez en la cual tendré más tiempo, lo podré hacer mejor, etcétera, etcétera. Y esa próxima vez nunca llega, así que he decidido abordar el vídeo desde otro punto de vista. Como si fuese un aterrizaje de un avión, vamos a ir aproximándonos hacia Daido Moriyama a través de sus influencias, por ejemplo. Y en este caso tenemos un referente para toda la gente que le guste la fotografía más contemporánea o en blanco y negro o este estilo un poco más crudo, y no es nada más y nada menos que William Klein. Como ya sabéis, estoy bastante en contra del tema biográfico si no es necesario, entonces vamos a hacer un vídeo que tenga más que ver con el aspecto de comentar la obra, de qué temas se tocan, de cómo se afronta la fotografía desde esta perspectiva y también separar un poco la típica visión sobre la fotografía de calle, que sería la etiqueta en la cual se suele encasillar a William Klein, y de hecho sería, si tomamos esa perspectiva, sería considerado uno de los padres de esa manera de fotografiar o de afrontar el arte desde la cámara. Pero yo siempre he estado en contra de estas etiquetas y hoy vamos a ver por qué también. Así que este pequeño disclaimer sirve para la gente que pues, buscáis a lo mejor otro tipo de contenido o que queréis una biografía muy marcada o que queréis simplemente lo típico que hay por ahí, pues le ponéis silencio y veis las fotos de William Klein, que son una pasada. Voy a enseñar también algunas que tengo de algún libro de él. Y nada, vamos a por ello. Primero vamos a ubicar un poco al artista. En este caso William Klein nace en 1926 en Nueva York, Estados Unidos. Proviene de una familia humilde típica de inmigrantes judíos que se afincan en ese Estados Unidos de los años 20. Para ubicar este contexto recomiendo mucho la novela de Fortuna de Hernán Díaz, que creo que de aquí a poco la acabarán sacando una serie, y está muy bien para, no sé, pues si quieres una recomendación literaria alrededor de ese entorno donde nace Klein, ahí se toca bastante bien. William Klein vivirá prácticamente pues, todo el siglo porque muere en 2022, hace muy poco, en París. Su recorrido por las grandes ciudades del mundo también va a marcar su obra fotográfica, y también es importante destacar que aunque la mayoría de gente, o al menos desde mi perspectiva o desde mi aproximación, siempre lo he conocido como un fotógrafo, como uno de los principales exponentes de esa fotografía que trataba de sacar la cámara del estudio, pero ya no desde la perspectiva de Cartier-Bresson, que siempre estaba muy cercana a un manierismo, a una especie de artificialidad, intentando crear que sea natural, sino que aquí realmente ya se busca una naturalidad real. Es decir, una de las principales características de la obra de Klein, y su importancia de hecho, es que de repente deja de importar tanto la técnica, el instante decisivo afrontado desde una composición prácticamente áurea, ¿no? Con reglas muy marcadas, y se empieza a ver una improvisación, como si la cámara habitase dentro de los lugares donde va y está realmente allí, no buscando algo estético, sino simplemente priorizando el momento de vivir. Pero esto ahora lo profundizaremos mucho mejor. Lo que quería decir es que yo principalmente lo he conocido y mucha gente por la fotografía, pero William Klein se había dedicado durante bastante tiempo al ser director de cine o a estar relacionado mucho más con la industria del cine, especialmente en los años 60, 50, 70. De hecho, uno de los libros que yo tengo aquí en casa tiene un prólogo hecho por Pedro Almodóvar, donde aprecia, pues creo que le hace una referencia a una película que se llama Paul y Magoo, que es una sátira como burlándose de las costumbres estadounidenses. Estamos en esa época de los años 60, 70, de la contracultura. Lo hemos comentado en vídeos, por ejemplo, como el de Herbert Marcuse. Tienes un montón de vídeos alrededor de esta época y de este contexto. Y aunque esta es una parte que yo no he explorado tanto y no voy a comentar, voy a centrarme en la fotografía. Invito a la gente que le guste mucho el cine pues a explorarla también, porque pues está bien también. Y por cierto, el prólogo de Pedro Almodóvar que hay en el libro que tengo, lo tengo aquí, Celebration, William Klein, editado por La Fábrica, es una mierda, ¿vale? Pero bueno, no tiene nada que ver. William Klein se alista en el ejército y a partir de los años, de finales de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial, viaja por primera vez a París. Allí tiene un flechazo con la ciudad de Limoges y se matricula a la Sorbona, donde es alumno de Fernand Léger,
que para quien no le suene, bastante conocido, pero por si acaso, pues es un pintor que llevó el cubismo un poco a una parte más estética, que pues también ha tenido mucha influencia, especialmente yo creo que en la ilustración y el diseño gráfico contemporáneo, y que en general pues llevó el cubismo, en lugar de tener una parte tan teórica, dura como podemos ver en ese primer cubismo de Picasso, de Braque, lo lleva a una parte un poco más estetizada, más agradable de ver, y bueno, seguro que lo reconoces. Si te apetece que le hagamos un vídeo en el canal, se lo hacemos, así que pónmelo en comentarios. Pues bien, allí es alumno de Fernand Léger, William Klein, y a partir de aquí vamos a dejar un poco lo que es biografía. Yo creo que no tiene tanta importancia. Si sabes algún dato que creas más relevante, también me lo puedes poner en comentarios, y vamos a empezar a comentar lo que es su obra y por qué es tan importante este fotógrafo para la fotografía contemporánea. Por cierto, me he olvidado de comentarlo, cuando me refiero que estudia con Fernand Léger es porque Klein, además del cine, de la fotografía, también se dedicó a la pintura en cierto momento, y es precisamente aquí cuando él tiene una aproximación a ese momento del arte cubista, que también toca la parte abstracta, y a partir de ahí él, pues por su camino vital, también conoce a gente de la industria de la moda, y a partir de ahí, de también un toqueteo con las esculturas, va a acabar en el mundo de la fotografía como una especie de impasse. No le doy mucha importancia a esto porque pues en mi propia obra trabajo este tema, y es que cuando uno se dedica al arte no debería estar restringido a una sola materia, porque esa es la libertad del bufón en la corte. E insisto en que hoy solo quiero centrarlo en la fotografía, pero bien, hay que tener en cuenta esto porque es una influencia que también vamos a ver. De hecho, hay algunos fotolibros que son famosos porque él le dio un toque artístico, pictórico a los negativos, a algunas imágenes, y pues eso también, para quien no lo sepa, que lo tengamos en cuenta, que tiene un background de pintor bastante importante. Otra característica interesante a tener en cuenta para entender mucho mejor su obra, sobre todo a nivel técnico, es qué equipo solía utilizar. Ya sabéis que cuando hablamos del equipo no es que todas las fotografías se hagan con esto, la gente que se dedica a la fotografía va cambiando, va jugando, pero en general nos ayuda a ver cómo se trabaja. Del mismo modo que a veces vemos un lienzo y se pone pues óleo sobre lienzo, o pigmento, o cera, o lápiz, y nos da una información añadida. Más a día de hoy, que la mayoría de gente que degustamos el arte ya tenemos mucha más información, no es la perspectiva de adorar a un cuadro desde otro ámbito, sino que mucha gente está metida en esto, entonces creo que es interesante. En este caso, como no, utilizaba una Leica rangefinder de gran angular, alrededor de 28 o 21, que es lo que se suele utilizar para tener una especie de mirada lo más natural posible. Con esto me refiero, lo explico bastante bien en el vídeo de Kudelka, a que desde esta medida, desde esta óptica de 28 milímetros o alrededor, solemos tener un punto de vista con la cámara muy similar a lo que vemos como personas desde nuestros ojos. Cuando vas por la calle te suele dar esta especie de ángulo o esta visión. Si ya pasáramos a un 50 empieza a cerrarse más, por ejemplo, o si es mucho menos pues se convierte más en un gran angular, una perspectiva mucho más amplia que quizás más antinatural. Ese 28 milímetros a mí me gusta mucho porque te exige participar con la cámara, pues eso, como un personaje más dentro de una escena en la cual la foto nos da una sensación de estar ahí, de estar en medio del meollo. Y esto es lo que también va a querer buscar William Klein en su concepción artística. Entonces es importante saber que el equipo se compenetra perfectamente con la intención artística en este caso. Supongo que también la gente que estéis escuchando esto ya sabéis que la marca Leica, pues el prestigio que tiene, pero en ese momento es muy importante porque además del prestigio tiene esa capacidad de durabilidad. No estamos en el auge de la influencia de las marcas japonesas, que hemos visto también en historia de la fotografía japonesa. Y pues bueno, es bastante típico, bastante recurrente este tipo de cámaras, y bueno, no nos vamos a detallar más. Lo primero que vamos a ver en la fotografía de Klein es que tiene un estilo muy crudo, muy contrastado y siempre priorizando el blanco y negro. Es sobre todo eso, es crudo, granulado, apretando mucho la exposición también. Se busca un contraste muy fuerte, el enfoque es un poco el de estar en medio del meollo, como hemos explicado, en lugares muy urbanos por lo general, y siempre con esa sensación de que estás viviendo aquello, ¿no? Pues vas en el metro, te encuentras a unos chavales que están de fiesta y ¡pam! La cámara en tu cara de ahí y que pase lo que tenga que pasar. No te paras a componer, a buscar el instante decisivo que hemos dicho de Bresson. Se trata de romper esa serie de reglas que son quizá también parte del imperativo estético de la fotografía. La fotografía como arte va evolucionando y Klein pertenece a esa primera generación que va a romper las normas. Por otra parte, también tenemos un tono
a menudo bastante humorístico, satírico, irónico y no tan pendiente de grandes dramas, de grandes acontecimientos históricos, sino que busca una perspectiva de la vida en una ciudad tal y cual la vive cualquier persona, con los lados más oscuros, los lados más cachondos de fiesta, de risas, ¿no? Y con los lados también pues más crudos, más duros o simplemente mundanos. Y esta perspectiva es importante porque enlaza muy bien con su forma de entender, por ejemplo, la parte del cine, que no voy a explicar aquí, pero tiene mucho que ver este tono satírico. Otro aspecto importante a tener muy en cuenta en Klein es que no le va a importar el aspecto técnico. Y esto es fundamental, porque estamos en un periodo en el cual la fotografía trata de dignificarse también como arte. Ya lo ha sido, ¿no? Realmente, pero trata de buscar aún elevar mucho más esa categoría de arte y no ser una simple herramienta documental o una herramienta práctica para la imagen, sino que está buscando su lugar en el apartado puramente artístico. Y aquí Klein también es muy importante, porque desde esa perspectiva no te vas a detener a hacer una buena foto o lo que consideremos una buena foto, sino que se va a priorizar lo que hay detrás, incluso la vivencia como artista dentro del lugar donde suceden las cosas. Entonces, si tú estás con la cámara, no te ha dado tiempo a ajustarla, hay algo que está pasando o es un momento vibrante y aquella imagen está en movimiento, con una exposición inadecuada, con un encuadre que se ha movido de lado, que no respeta las típicas reglas que siempre se han priorizado en composición fotográfica, no pasa nada, sino todo lo contrario, va a ser algo intencionado y que va a ser considerado como artístico y positivo. Y esta perspectiva, pues a día de hoy nos puede parecer un poco pues ya manida o simple, pero en el momento en el cual William Klein empieza a aplicarla es muy interesante y muy importante porque no es normal. ¿Y por qué no es normal? Esto también me interesa mucho. No es normal porque desde mi perspectiva, esto son opiniones aventuradas, pero me da la sensación que hay un periodo en el cual la fotografía, al tratar de buscar un lugar por encima de esa competencia con las otras artes o como estos conflictos entre las técnicas y las herramientas que están emergentes, ¿no? Aunque la fotografía lleve un siglo inventada, pues sigue siendo emergente si lo comparamos con otras técnicas artísticas, trata de buscar una justificación en el apartado técnico de composiciones muy enrevesadas, muy respetando mucho esas reglas de los 3 tercios que pues viene del Renacimiento, del número pi, de cómo se componía en la pintura pues más clásica. Digamos que constantemente va a buscar elementos, herramientas, argumentos, incluso argumentos muy teóricos que traten de ponerla en un lugar, esa inseguridad de una herramienta que parece que simplemente pueda ser técnica y utilizada como algo que puede someter, y la parte en la cual se busca algo artístico, ¿no? Pues para justificar esa razón artística también se busca la justificación técnica. Esto también sigue sucediendo, por ejemplo, en movimientos reaccionarios a día de hoy en la pintura, donde ante el temor de no entender qué está sucediendo en lo que consideramos una institución artística o un contexto cultural artístico, se vuelve de forma reaccionaria a la idea de mímesis de verdad, heredada de Platón y de todo, pues la representación en el arte, a través del arte más figurativo y técnico, ¿no? Ante la incapacidad de afrontar todos los planteamientos del arte que llamamos, entre comillas, contemporáneo, regresamos a un pasado donde decir, bueno, pues si esto está bien pintado y hay como una virguería técnica, es que es buen arte y no me caliento más la cabeza. Esta misma reflexión la podemos aplicar un poco en un paralelismo a la fotografía y al contexto de Klein y entenderemos muy bien por dónde va jugando el enfoque, sobre todo a nivel artístico y técnico, de William Klein. Bien, pues acabamos con esta parte y seguimos con la revolución que él hace o desde dónde la hace. El primer aspecto revolucionario de la fotografía de Klein yo creo que es aunar ese mundo de la moda que ha monopolizado la fotografía, algo en la época sobre todo, ¿no? Pues a través de las revistas, de siempre tener desde revistas, publicaciones o entornos de la moda acaparados a los mejores fotógrafos para darles un modo de vivir profesional, ya que mucha gente que se ha dedicado profesionalmente a la fotografía artística no podía vivir de ello. Ya hemos visto el caso de Saul Leiter, que es un gran ejemplo.
él se dedica a trabajar para revistas como Harper's Bazaar o yo que sé, hay otras revistas como Vogue muy típicas de este entorno, de esta industria de la moda, donde los grandes y las grandes fotógrafas del siglo XX ganan el pan y luego pues aparte hacen sus pinillos a nivel artístico de una forma más libre. Aquí va a suceder un poco lo mismo, pero lo gracioso o lo revolucionario de Klein es que ese mundo de la moda, acostumbrado a estudios, a cámaras de medio formato, de gran formato, a cosas muy controladas, donde hay asistentes técnicos o donde hay un briefing anterior, hay cosas muy relacionadas con eso, pues con el aspecto industrial o comercial, de repente ese mundo, esas modelos casi perfectas o con el canon estético del momento, en lugares perfectos también, se los va a llevar a la calle. Pero no de una forma en la cual coges a las modelos o los modelos y te los pones en un escenario callejero, sino que lo mismo que se suele aplicar en esa industria de la moda, pero totalmente separado, se lo va a transportar o lo va a transportar a entornos callejeros de forma improvisada, como una manera de ver la vida a través de una cámara. No estamos hablando de recrear un escenario, sino de interpretar ese mismo escenario de la moda de la sociedad de consumo en la cual se está viviendo. Recordemos también épocas alrededor mayo del 68, Herbert Marcuse, Escuela de Frankfurt, la crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? El auge de esa sociedad arquetípica de consumo está muy presente en el mundo artístico y una crítica satírica a esa forma de vivir la vida está siempre presente en casi en todas las artes y la literatura de este contexto. Pues en Klein no va a ser diferente y continuamente va a orbitar alrededor de estas ideas. De modo que, por resumir un poquito, así de forma muy genérica, sería coger el mundo de la moda, sociedad de consumo y calle, grandes ciudades, grandes metrópolis, todo en una batidora a través de una libertad artística y técnica que es emancipadora para la fotografía. Y esta es la gran influencia de William Klein, incluso en gente, pues yo qué sé, yo me considero una persona joven, entre comillas todavía, y lo considero, ver sus fotografías y aún lo veo revolucionario en ese aspecto. Sobre todo si enfocamos la fotografía desde otras perspectivas, como por ejemplo desde la pintura, desde la literatura, que no les interesa tanta la parte técnica de pues una buena fotografía es hecha así, con una cámara de tal, con esto, ¿no? Con un buen... no importa. Importa la expresión, lo que se está viviendo, lo que se quiere contar, se crean relatos, se crean historias y sobre todo se va a crear una especie de ficción. La fotografía siempre nos habla de la ficción, no de la verdad, es como la historia, ¿no? Al final, en la cual se congela el tiempo y nos da una imagen de un momento social, vital, y también recupera esa faceta de la fotografía, que por ejemplo hoy en día está prácticamente desechada o que ha cambiado bastante. Esto sería, pues daría para otro ensayo de estos videoensayos, pero que es muy interesante, y es la capacidad de memoria de la fotografía. Al ver este estilo de fotos que suceden en la calle, sin ningún tipo de artificios, que se sienten reales, donde los protagonistas o las protagonistas no es alguien concreto, sino que podría ser tú, yo, tu madre, tu amigo o tu amiga, de repente se siente esa realidad que se congela y a medida que va pasando el tiempo adquiere un peso de reconstrucción ficticia de un momento. Pero es muy interesante porque no es como una película donde todo está orquestado, sino que tiene ese aura de realidad. Y esto en Klein lo vamos a ver, ya sea por las vestiduras, por la arquitectura de fondo e incluso por la propia manera de caminar la gente por la calle, de cómo se detiene el tiempo, de la típica fotografía de Klein de los chavales jugando en la calle, las cosas que tienen en la mano, cómo están jugando en la calle, cómo los jóvenes están saliendo de fiesta. Esas cosas que realmente parecen difíciles de tener en consideración a la hora de ver una fotografía porque son aspectos circunstanciales o incluso que se dan por hecho, con el paso del tiempo adquieren mucha importancia, especialmente cuando la fotografía, en este caso, que podría estar hecha por tu tía Paquita con la cámara que le dieron para la primera comunión y está fotografiando a la familia o se ha ido de fiesta, pero en este caso se está haciendo desde alguien que es profesional de esto y que le está dando una perspectiva totalmente artística y coherente con el momento que él está viviendo. Claro, aquí tengo 50 vídeos donde se ampliaría este contexto. En este caso ahora recomendaría el de la posmodernidad, porque Klein podrían empezar a encajar bastante bien ahí. Y por retomar un poco, pues por aquella especie de metáfora que he hecho con el aterrizaje alrededor de Moriyama, Klein le podemos hacer muchos vídeos alrededor de cada ciudad que ha estado, pero por ejemplo en su viaje a Tokio hay algo, una forma de entender
la fotografía en mitad de la calle dentro de una ciudad como Tokio, que pues, en ese momento no está tan abierta o no es tan conocida como podemos entenderlo ahora, que vamos a ver de una forma prácticamente calcada en Daido Moriyama, que él, siendo de allí, le va a dar un twist muy interesante, una vuelta de tuerca, y se lo va a acaparar de una forma que ver cómo una influencia tan marcada, que podría ser casi un plagio, a ver, no un plagio, porque esto es una estupidez lo que acabo de decir, pero una especie de calco, de repente se va a otro lugar de una forma tan interesante. Pero bueno, esto ya lo profundizaremos. En estas fotografías de Tokio, sí me acuerdo de hacerlas coincidir aquí. Bueno, si no, pues ya aparecerán aleatoriamente por aquí por el vídeo. En esas fotografías veremos cómo la gente que está haciendo cosas que para nosotros son ajenas desde una perspectiva europea, americana, occidental, se convierten en una especie de modelos exóticos que están haciendo poses que normalmente asociaríamos a la industria de la moda, pero está sucediendo en la calle en un contexto totalmente diferente y que no tiene nada que ver. Pero las poses y los momentos que se capturan son 100% expresivos. Podría tratarse de un cuadro expresionista sin ningún tipo de problema. Y esto Klein lo consigue de nuevo con el error. Y es que la fotografía y el error a partir de este momento van a tener un matrimonio que es excelente. Es una maravilla. Ver un plano que no estaba pensado así, de repente se te cuela la cara de un niño delante de la cámara, entonces sale desenfocado, pero el fondo sale un poquito movido, pero ya estaba enfocado porque tú no estabas enfocando a esa persona. De repente, esa intervención con esa mueca se convierte en una delicia artística. Y esto solo puede suceder viviendo tu vida con la cámara en la mano, sin estar pendiente de qué va a suceder, cómo voy a hacer esta foto, este instante decisivo, tal. No, tiene más que ver con el hecho de vivir y no con el de esperar. Digamos que esa manera de contrastar con el instante decisivo sería un Cartier-Bresson sentadito en una silla o en un banquito toda una tarde esperando a que los niños se coloquen donde tienen que estar para que aquello parezca casi, pues eso, un frangélico, ¿no? En William Klein lo que vemos es una persona que en lugar de esperar sentadito en un banquito a esa composición perfecta manierista, lo que está haciendo es caminar hacia adelante y disparar, esperando que ese momento llegue mientras tú lo habitas y no lo esperas. Esto creo que es la reflexión interesante alrededor de su obra, que puede servir como principal argumento para entender por qué su fotografía es así. Esto será entendido, incluso a veces etiquetado para mí de una forma peyorativa o burlesca por otra gente que hace otro tipo de fotografías o que trata de desprestigiar la manera de entender la fotografía artística desde este punto de vista, como fotografía de calle. ¿Por qué? ¿O por qué digo que tiene un punto de vista un poco despectivo? Porque fotografiar o habitar el mundo y hacer fotografía artística desde esta perspectiva a veces lleva a puntos en los cuales la casualidad importa mucho más que otros aspectos, y esto pues siempre molesta a las personas que a lo mejor se dedican a la fotografía de una forma más técnica o desde un punto de vista un poco más intimista o más de estudio. ¿Por qué? Porque esta manera de trabajar en contextos urbanos y buscar características un poco más relacionadas con el vivir o con tratar de fundir la cámara en la sociedad, que esto también es muy interesante, ya que es lo que ha acabado sucediendo con los móviles. Esta gente no lo sabía en ese momento, pero buscan esta intención de que todo sea como si tú no tuvieses una cámara que parece que existe ahí, sino que parece que tú vivas y tu cámara sean tus propios ojos. Pues bien, esto nos lleva a un lugar en el cual a veces se tienen que disparar, yo qué sé, 20 carretes en un día para acabar sacando una foto que ni siquiera tú has controlado, porque como hemos dicho, tiene que ver con ese caos aleatorio del vivir. Con la incorporación de las cámaras digitales al universo de la fotografía artística, esto llevó a un punto en el cual mucha gente, y sobre todo en el auge de la fotografía como un hobby, como una pasión, hizo que mucha gente tratase de imitar esto como una especie de pretexto un poco simplista, de decir, bueno, como no soy aficionado a la fotografía, no tengo una gran técnica y simplemente disfruto echando fotos en la calle con mi cámara nueva que me acabo de comprar, pues hago 1000 fotos y como esta gente puedo llegar a imitar esto, ¿no? No hay aquí una gran preparación, no hay una iluminación pensada, no hay exposiciones controladas ni grandes alardes técnicos como hemos visto y comentado, sino que pues yo también puedo, ¿no? Esa especie de mentalidad del do it yourself tan característica de a partir de los años 80, 90, y que, mira, había un ensayo de Martín Perán, creo, que trata alrededor de este tema muy interesante, a ver si lo he dicho bien. Bueno, el caso es que
se sentirá también desde el mundo de la fotografía un poco más snob una especie de invasión, ¿no? De me están pisando la alfombra. Esta gente que no tiene ni idea, ¿no? Como esta gente, esa generación nueva de aficionados que tratan de emular esa fotografía callejera, van a ser, pues al final, casi una plaga. Ese aura de exclusividad, de novedad artística casi revolucionaria, empezará a perder un poco la esencia, pues como pasa en todas las artes. Esto es algo que siempre ha sucedido, como en la música, cuando un grupo se hace muy famoso, aquello que tú lo habías descubierto y te gustaba tanto, ¿no? Y lo disfrutabas tú y muy poca gente, tú también valoras el hecho de encontrar cosas que son difíciles, porque de repente quien escucha o quien ve fotografías también tiene ese componente de artista, ¿no? He descubierto algo y participo de ello de forma creativa. En el momento en el cual ese caramelo lo consume todo el mundo, pierde la gracia, porque muchas veces la gente que le gusta algo no le gusta lo que ve, sino un poco el ecosistema que hay alrededor. Pues en este caso, si lo aplicamos al perfume o a las fragancias, que es el tema que estoy tocando más ahora mismo, pues pasa lo mismo, ¿no? Autores como Gualtieri, que en su momento son muy revolucionarios alrededor de crear fragancias exagerando componentes que nadie pues pondrían, un poco como hizo Jean-Claude Ellena con el ISO Super o con el Edion en cierto momento, en el cual, pues yo qué sé, pues moléculas como el Javanol o los superamars como el Ambrocenide, el Timberol, etcétera, se exageran a niveles en los cuales pues cualquier perfumista clásico o técnico te diría que mierda estás haciendo. Pues el componente artístico de repente se pone muy de moda, se empieza a imitar mucho y de repente aquello que era tan raro, exclusivo, artístico se convierte en la norma y deja de ser interesante. Bueno, esto es un poco lo que creo que ha sucedido alrededor de la fotografía mal llamada de calle. ¿Y por qué digo mal llamada de calle? Insisto, a esto le daremos un vídeo solo para este tema, pero resumiendo, es una estupidez de etiqueta decir que hay una fotografía que es de calle y que solo sucede en la calle, como si eso significase algo. Así como decir fotografía de estudio sí que tiene un sentido porque te estás refiriendo a un espacio que es hipercontrolado y que es cerrado, la calle es el puñetero mundo y la fotografía de calle incluye espacios cerrados como puede ser un teatro, un bar, tu casa. Es estúpido. Pero bueno, quería acotar un poco esta percepción que a veces se ha tenido o se tiene aún de la fotografía de calle, porque para mí sucedió esto, se masificó, fue una parte de entrada muy accesible para la gente que quería hacer fotografía de manera artística y en cierta manera se desvirtuó, pero hay que entender que como todas las cosas se pueden hacer bien, mal, con más gracia o con menos gracia o con la etiqueta de calificación que te dé la gana, pero tú ves las fotografías que vamos a poner aquí, por ejemplo, de William Klein y las comparas con las de alguien que sea aficionado o que pase sus tardes libres echando todo un carrete o en este caso gastando una tarjeta entera por la calle, y hay una diferencia bastante notable. Y esa diferencia siempre va a existir en cualquier manera de afrontar algo artístico y va a tener que ver pues con las conexiones que tú ya tienes de referencias, de intenciones o simplemente la manera de cometer errores que vienen también de una gran experiencia o eso, de una perspectiva un poco más trabajada o original o no única, porque eso también es un poco tonto, pero sí que cuanto mayor capacidad de conexión de cosas, un mayor bagaje, mayor conocimiento de fondo de lo que hay, sueles tener incluso en el error mayor gracia. E insisto en la palabra error porque es creo que la clave también de este tipo de fotografías. De hecho, el error es lo que luego define lo que tanta gente admira en los creadores, que es el estilo. El estilo es el error. Y para mí el mejor ejemplo de esta característica a nivel artístico es el escritor Thomas Bernhard. El escritor austríaco Bernhard es para mí uno de los mejores escritores del siglo XX, incluso de los más influyentes a nivel narrativos, no así de alta literatura, que es también otra etiqueta estúpida, pero bueno, para ubicarnos fácilmente, de cómo alguien que está continuamente cometiendo errores que consideraríamos una aberración técnica, literaria, incluso repeticiones absurdas que a nadie le podrían quedar bien, de repente a alguien le están dando un sello de identidad tan brutal que realmente se convierte en algo artístico. Pasa de ser simple literatura, una narración X con una intención literaria, artística tal, a ser algo que realmente es una obra de arte. Y en este caso, pues insisto, si no lo conoces, te recomiendo mucho aquí leer, por ejemplo, a ver si te gusta el arte de maestros antiguos,
está bien, pero si no, para ver un poco mejor lo que acabo de decir, creo que corrección sería la obra clave para entender estas características. Y por último, aunque pues, me estoy dejando muchas cosas, pero no quería hacer un vídeo muy largo, otro aspecto muy fundamental para comprender la importancia de la obra de Klein es que vamos a ver cómo el fotógrafo, alejado del contexto del estudio, del control, de la gran composición, va a fusionarse con el mundo que vive y de repente la gran fotografía estrella que te hace famoso o lo que consideramos gran obra de arte, ¿no? Esas imágenes icónicas que asociaremos a su nombre, son protagonizadas por otra tercera persona que nos va a regalar este momento. Y esto, aunque parezca un poco abstracto para entender, creo que es importante, porque cuando hay una fotografía muy controlada, el fotógrafo trata de ajustar todo, ¿no? Y el modelo o la modelo se convierte en eso, en una especie de maniquí inerte que bueno, se puede disimular, se puede camuflar o algo, pero suele tener ese aspecto un poco mortecino. Si la fotografía tuviese un alma, ¿no? Pues aquí estaría un poco capada. Y luego, por otra parte, el entender la fotografía desde un punto de vista tan técnico a veces también convierte a los sujetos incluso en mitad de la calle, y esto pasa mucho en la obra de Bresson. Si te fijas, es así, la gente de repente, las personas, incluso los entornos, las cosas inertes y muertas de cemento, son escenarios que parecen también maniquís, parecen de mentira, parecen simplemente sombras que están allí colocadas por alguien de una forma artificial para generar un gusto estético, que está muy bien, no estoy criticando esto, pero no se sienten vivas. En cambio, en esa manera de afrontar la fotografía de Klein y de otras personas que también orbitarán alrededor de esta filosofía fotográfica, vemos que hay una vitalidad tan grande que el fotógrafo deja de ser tan importante. Porque de nuevo, insisto, la dirección es al mundo que vivimos hoy, donde tú, con tu Instagram y tus stories, estás siendo un artista, un fotógrafo, una fotógrafa casi a este mismo nivel, más o menos, no va por aquí, se va orientando hacia ese lugar. Y esto es interesante porque el protagonista de la imagen ya no es el gran autor, heredero del romanticismo, de esa figura romántica, genio, genuina, que acapara todo y domina, ¿no? Y luego esa obra es dominada por alguien que colecciona y tiene mucha pasta, etcétera. Sino que aquí de repente los protagonismos, la importancia cambia y quien está detrás de la foto tiene incluso más poder. Bueno, y con esto vamos a cerrar e insisto, no solo me refiero a una cara, a una expresión o a una imagen muy cerca, ¿no? Esa cámara que se ha introducido entre una marabunta de gente y de repente alguien te mira de reojo y tú sientes esa mirada en la cara porque es como si tú estuvieses en medio de ese momento vital. También me refiero a los contextos urbanos, que hay fotografías incluso en las cuales no aparece un ser humano o un animal o ni nada que consideremos vivo, que es puro cemento y un coche pasando rápido por ahí, donde el fotógrafo casi que desaparece. Tú puedes llegar a sentir que estás sentado esperando al bus en una ciudad X, que incluso puedes llegar a sentir que no eres de esa ciudad, que no perteneces porque estás de viaje, y esto es algo que es difícil de transmitir, y de hecho es lo que realmente está sucediendo, porque William Klein no es de los lugares donde muchas de sus fotografías más icónicas han sucedido. Y bien, esto me sirvió a mí mucho como referencia para mi fotolibro Roma 21, donde pues también hay un fotolibro de... no me acuerdo el nombre, pero William Klein también tiene una serie de fotografías en Roma muy interesantes. Y ese aspecto de dar vida a lo que no parece que esté vivo también me interesó bastante. Y por último, como una especie de epílogo para reflexionar alrededor de esta idea de la fotografía como archivo, como memoria, como una fusión entre lo que siempre hemos entendido como algo puramente artístico, considerado como parte del sistema de instituciones, de galerías, de mercado del arte, de obra única, etc. Y mezclado con esa idea de memoria, de simplemente una persona que está viviendo un modo de vida que ya no va a existir, que ya no existe de hecho, o unas personas que visten o que incluso ya están muertas y que están mirándote desde el pasado de una forma tan natural. Esta idea de fotografía casi personal e íntima que luego se mira como una memoria en un álbum, cosa que ya a día de hoy pues no sucede, por ejemplo. Esta reflexión, si te interesa profundizar más, yo recomendaría los ensayos sobre fotografía de Roland Barthes y, por supuesto, pues el clásico libro de Susan Sontag y otros de sus ensayos que giran alrededor de este tema. Destaco esto porque creo que sí que es una parte, sobre todo visto desde una perspectiva actual, de la obra de William Klein. Bien, cerramos aquí el vídeo.
Espero que lo hayas disfrutado. Me interesa mucho qué piensas tú de estos temas. Ya habéis visto que he hablado un poco desde una reflexión más personal, no tan biográfica o no tan técnica. Por lo tanto, hay opiniones que son, pues eso, personales y puedes no estar de acuerdo. Así que te invito a discutir siempre con educación en el apartado de comentarios. Y si no, si coincides en algo o quieres aportar algún dato más, que seguro que lo tienes, también me gustaría muchísimo. Ya sabéis que siempre que puedo, si se da la circunstancia, pues suelo contestar o intento mirarlo. A veces no se puede, no me da la vida o a veces simplemente no me llegan los mensajes, pero por lo general lo veo. Y también mucha gente nos deja recomendaciones en comentarios de libros, de referencias que son súper interesantes, así que te invito también a leerlos. Y si no, pues simplemente le das al like y esto siempre ayuda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí se ha cerrado. A partir de ahora ya lo que cuento es un poco del canal. Bueno, sí, si no conoces el canal, me puedes seguir en redes sociales en Alejandro Acosta y muestro mi obra, las cosas más personales, etc. Y siempre tienes aquí los links abajo en la descripción. Esto también está en formato podcast, que, bueno, esto creo que es algo que debería decir al principio, ¿no? Porque ya cuando lo dices al final, ¿qué más da? Bueno, para los siguientes. Esta semana seguiremos con la historia del olfato. En este caso nos vamos a ir a Oriente. Si no me da por hacer algo de los etruscos, hay como un impasse con lo de los romanos, que me lo dejo un poquito de lado, pero creo que haré Oriente. Y también respecto a las fragancias, ya tengo, pues, me ha dado un trabajo que ni te imaginas. Ya tengo preparadas todas las cajas con las muestras del relato donde hay un personaje, que en este caso pues será un indiano que recrea un poco ese aspecto de la literatura gótica, pues, un poco de principios del siglo XX. Después hay otra que representa la casa de este indiano, que este indiano pues ha entrado en una especie de locura también. Y esa casa es un lugar abandonado que huele a polvo, que huele a lugar eso cerrado y a madera, ¿no? A madera antigua. Huele a eso, a una casa abandonada. Y me hace gracia porque realmente creo que lo estoy consiguiendo, al menos con la gente que se lo he dejado leer, se consigue esta sensación. Así que estoy muy contento con esto. Lástima que no se pueda enviar fuera de España. Y eso, el personaje del indiano va a tener ese aspecto de las especias, de cacao, de cardamomo, de muy especiado una sálida y luego con un fondo más de ese perfume antiguo asociado a lo masculino, pero también con un lado oscuro, con una recreación de la madera de oud. El cementerio, que mucha gente lo ha conocido a través de un reel que subí en mis redes sociales, pues sería como el final, que también está junto con cada fragancia, va acompañada de una escultura, va acompañada de una serie de imágenes, de fotografías, de dibujos, de un poema de mi pareja y de otros autores que me gustan, que dan un poco como piezas de un puzzle donde cada persona lo va completando y a través del aroma, de vivirlo, de llevarlo en la tira o incluso de ponértelo encima, completas un poco la experiencia de ese relato. Y también por último estaría la locura del personaje, que es una fragancia mucho más, que está hecha con unos aldehídos y con una base muy fuerte, que en lugar de evolucionar como las otras, que dejan un principio, un corazón y un final, una base donde ese relato también se construye, esta que es la locura, que se llama Un reino oscuro, es totalmente plana, muy cañera y es una mezcla de inciensos, de rosa, de cítricos y de aldehídos, que hace que eso esté arriba todo el rato, ¿no? Es una locura permanente que acompaña todo ese relato que sí que va evolucionando. Bueno, esto lo comentaré mejor en otros vídeos, ya os daré la turra, seguro, no os preocupéis, pero para quien esté ahí pendiente, eso, yo creo que la semana que viene, ahora sí que sí, lo voy a poder sacar en la tienda para la gente que esté en España. Y bueno, en realidad no os voy a engañar, el vídeo va a ser un poco más largo porque tengo más información, pero es que en 10 minutos juega el Barça contra el PSG de la rata de Dembélé y del madridista Mbappé, así que me voy corriendo ya. Claro, cuando suba esto ya habrá pasado y no sé qué habrá pasado, es muy gracioso, al menos este momento. Espero no estar llorando de aquí un rato. Y ahora sí, espero que hayas disfrutado de este momento, de este autor, de estas imágenes y de esta narración. Nos vemos en el siguiente vídeo.